Yo no sé, después de haber hablado con el amigo en estos días, ayer, yo no sé si en vez de esto, que es terriblemente fastidioso y obsceno, también les ofrezco disculpas por eso, porque esto forma parte de esas teorías de la literatura en la que doy clases en el doctorado en letras, forma parte de un trabajo que se hizo para llevar justamente al doctorado en la Complutense y en la Universidad de Salamanca también, y esto aburre, yo sé, entonces, por eso ayer decía que era mejor oír, esto es para leerlo después con calma, ¿no? Y no para escucharlo, y decía que eso era mejor con un cocuy de penca que con esto. Ofrezco mi disculpa sin hacerle publicidad a nada, ¿no? Creo que el trabajo debía haberlo hecho sobre más personajes, pero dos personajes de ficción que viven en Mérida y son reales, que son, bueno, se la pasan en Mérida de vez en cuando, Hermes Vargas y Benito Mieses, como no, claro, hay más gente también que viven allá, pero son extraordinariamente ficcionales y muy reales, ¿no? Y creo que debió ser sobre ellos. Y en última instancia, debió ser sobre Renato Rodríguez, que es alguien sobre quien tenemos nosotros que volver, porque es un escritor que apunta a Bukowski, muchísimo, apunta a Salinger, apunta a todo lo que uno pudiera llamar como ese realismo sucio, que uno puede cuestionar, ¿no? Con Renato, desde al sur del Ecuanil. Es una lectura que hay que rehacer con todo. Bueno, dicho estas otras necedades, y ya habiendo perdido unos 3 minutos, pues arranco. Y parto de un epígrafe que dice: ruego a los presentes, a ustedes, entiendan que la ficción es el pórtico de entrada a la realidad y no a la inversa. Decía William Sidney Porter, célebre escritor estadounidense, maestro del cuento, mejor conocido como Henry, cito: usted no puede escribir un relato que contenga algo de vida sentándose en un escritorio y pensando. Tiene que salir a la calle, meterse en medio de la multitud, conversar con la gente y sentir el fluir y el palpitar de la vida real. Es el estimulante de un narrador. Después se siente a escribir. El escritor debe tener esa experiencia de vida necesaria que luego volcará en sus escritos, con su debido trabajo de fábula, de invención o de ficción. Fin de la cita. Antonio Skármeta, escritor chileno conocido, lo diría de otra manera, cito: al fin y al cabo, es su propia vida la cosa más cercana que cada escritor tiene para echar mano. Fin de la cita. Y a partir de esta experiencia de vida, que sitúa lo real, deviene el acto de la escritura, de la fabulación y de la ficción. Esto nos lleva a interrogarnos. Todo acto de creación debe nacer de un hecho previo de experiencia de vida. La creación, en consecuencia, es lo real o lo imaginado, lo verídico o lo fabulado, la realidad o la ficción. La ficción deviene la mímesis de lo real o acaso sea a la inversa. Y en última instancia, ¿qué es lo real? Y por tanto, ¿qué es la realidad? ¿Seremos nosotros reales? ¿O acaso somos personajes de alguien que nos está ficcionalizando? ¿Y dónde está ese alguien? Pensemos en Niebla, en ese personaje de Unamuno. Para entender un poco más esta situación, abordemos las nociones o las ideas de ficción y de realidad. Pero antes de entrar a debatir estos conceptos, es necesario reconocer el resbaloso terreno que a partir de este momento comenzamos a pisar. Aclaramos, sí, que no pretendemos desentrañar los distintos matices lingüísticos, ni semánticos, ni filosóficos que poseen ambos conceptos, mucho menos ahondar en su estudio en este momento. Solo queremos dar una mirada a su concepción, entendiendo que el ser humano es un sujeto íntegramente cultural, es un ser y un hacer, es decir, una construcción del ser humano. Y en este sentido, la concepción alterna de ficción y realidad forman parte, a juicio nuestro, de esa construcción y por tanto se tornan en elementos constitutivos de la cultura y de los imaginarios humanos. Desde el mundo de las ideas, que para Platón es el mundo del saber verdadero, filósofos como el mismo Platón y Aristóteles plantean la noción de mímesis como forma de imitación que confluye hacia una recreación del mundo real. De alguna manera, aunque siempre será discutible, allí tenemos una noción de ficción.
que sería ligada a su primigenia concepción de fingimiento, simulación o falsía, de producción general de lo que sería falsa historia, de recreación para Aristóteles. Paul Ricoeur dirá que será la mirada humana del mundo a través del discurso narrativo, del rodeo de la ficción. Por otra parte, siempre decimos por otra parte, aunque no sabemos por cuál, de inmediato nos situamos ante otra interrogante. ¿Qué es lo real? Kant sostenía que todo contenido de la intuición empírica del hombre y que sigue sus leyes generales era o conformaba la realidad. Ahora bien, la dimensión semántica de la noción de realidad y de lo real sería demasiado amplia para ser tratada de manera tan rápida y en tan corto espacio de tiempo. Digamos, sin embargo, algo que ya han asomado los mismos filósofos y estudiosos de distintas disciplinas que venimos mencionando. La realidad resulta una construcción social que presenta al menos dos vertientes. Una primera que señala aquello que existe, que acontece, y una segunda, por demás interesante, que sostiene que la realidad es todo aquello que puede ser pensado o que es pensable, es decir, es ficción. Algunos estudiosos y teóricos de la literatura afirman que la ficción solo existe en la imaginación del autor y que el mundo de la ficción no es más que la realidad alterada por esa febril imaginación. Otros estudiosos, como Víctor Bravo, sostienen que la ficción es una resquebrajadura en la realidad, por donde emerge un mundo posible, un mundo de fábula, un mundo alterno o paralelo que copia, imita, duplica o refleja como un espejo al mundo real. La ficción tiene poderes, diría Víctor Bravo, que le permite transgredir toda regla de lo real e incluso de la razón y crear universos alternos, paralelos, cuya manifestación simbólica siempre será la literatura. Otro estudioso, Terry Eagleton, estoy nombrando puros clásicos, dice que la literatura puede definirse como obra de imaginación en el sentido de ficción, de escribir sobre algo que no es literalmente real. Es decir, ficcionalizar los ámbitos de lo real, y en esta ficcionalización se escenifica la creación de esos mundos alternos, aquellos que Thomas Pavel afirma que emergen de los continuos trasvasamientos entre la realidad y la ficción, pero que poseen coordenadas propias, con límites y espacios definidos y que muestran o fabulan sobre una parte de la realidad del sujeto. La ficción, apunta a Steven Bermúdez, emerge o brota de los desafíos de la imaginación que ofrecen las obras literarias, o lo que Marie-Laure Ryan define metafóricamente como el texto como mundo. En el momento en que se encuentran o se cruzan las líneas de la ficción y de la realidad, que se da el trasvasamiento, en ambas se produce una fisura que asoma a otros espacios, con imágenes insospechadas, alternas, de ámbitos que han permanecido dentro de las más escondidas y oscuras sendas del sujeto, en las pulsiones humanas, desde donde emergen para instaurarse como una perplejidad, como una conciencia acusadora. Por ello, Gardner resultará tajante cuando afirme que la esencia de la ficción será siempre todo lo humano, sus emociones, sus pulsiones y sus imaginarios. En esas distintas apreciaciones teóricas que surgen de la porosa relación entre la relación y la ficción y que venimos mencionando, notamos ya la intensa y fluida relación entre ambas, en ocasiones amorosas y en otras como forma de señalar unos espacios o unos universos que han sido transgredidos permanentemente y en los que gravitan ceñudos correlatos literarios tan disímiles como el absurdo, el miedo, el amor, el odio, la ironía, la burla, el extrañamiento, el sinsentido, etc. Diremos también que los estudiosos de la literatura desde siempre se han sentido atraídos por estas fronterizas relaciones. Si bien este interés se profundizó a lo largo del siglo XX a través de diversas publicaciones, en donde se planteó una vasta revisión de los distintos principios y criterios utilizados para abordar analítica, crítica y teóricamente a la literatura, manifestándose la necesidad de establecer científicamente la relación entre la teoría de la literatura, la crítica literaria, el análisis literario y la literatura misma, en tanto en cuanto acto o hecho de creación,
respondiendo con ello a los cambios que se estaban gestando en la dinámica cultural y literaria del mundo contemporáneo, o al menos occidental. Esto significó una amplia reflexión teórica que tuvo a la ficción como su objeto de estudio y a movimientos como el de los formalistas rusos o los estudiosos del Círculo de Praga como gestores del cambio científico en los estudios literarios. Disculpen. Para entonces, los estudiosos literarios demandaban una profunda transformación en sus bases epistemológicas para alcanzar así el estatuto científico necesario que permitiera abordar esa tensa relación entre literatura, teoría de la literatura y crítica literaria. Todo ello devino en una reflexión acerca de las distintas nociones teóricas y metodológicas y su aplicación en el contexto literario. Reflexión que permitió no solo el reconocimiento de las propuestas estructuralistas o de la sociología de la literatura, por ejemplo, y en un panorama que es muchísimo mayor, sino que abrió una amplia gama hacia lo que posteriormente se denominó estudios culturales, que permitieron a su vez la aparición y el desarrollo de los llamados estudios postcoloniales, retomados a finales del siglo XX y conocidos también como la decolonialidad. Estas aproximaciones teóricas hacia el texto literario supusieron una amplitud a la hora de abordar la literatura desde la sedimentación cultural. En este contexto, las distintas teorías generadas o que imbrican lo intertextual, lo dialógico, lo polifónico, así como también el proceso de la hermenéutica, la estética de la recepción y la teoría de los mundos posibles que ya hemos adelantado, comenzaron a estudiar la fluida relación existente entre la ficción y la realidad, como si esta relación fuese más bien amorosa, erótica y no literaria o cultural. Esta reflexión permitía forjar una teoría literaria que estuviese imbricada con los distintos procesos históricos, estéticos, culturales, literarios e incluso con las llamadas categorías de la dependencia que remiten a lo económico, lo político y la intromisión imperialista que se estaba suscitando en el mundo, y Latinoamérica y el Caribe no escapaban a ello. Así pues, nos interesa sostener que todo texto narrativo representa un complejo y heterogéneo mundo ficcional que resulta posible de ser abordado desde diferentes y variadas manifestaciones de análisis, interpretación, crítica, acercamientos, aproximaciones. Humberto Eco apunta sagazmente que todo texto flota libremente en el inmenso vacío de un universo potencialmente infinito de variantes y de posibles interpretaciones, y en ellas pendularmente se balancean la ficción y la realidad. Whelen y Warren, por su parte, sostienen que cada obra literaria, más allá de ser un objeto simple, es toda una organización compleja, dotada de múltiples sentidos, significados y relaciones, en donde gravitan siempre la ficción y la realidad. Su propia complejidad ficcional brinda al discurso un carácter inacible, escurridizo, camaleónico, por lo cual cada estudioso busca la forma más apropiada para acercarse a él y ofrecer una mirada en perspectiva, un desentrañamiento hermenéutico o un desmontaje semiótico, semántico o incluso pragmático, según sean los intereses de cada estudioso. Siguiendo a Leibniz, filósofo y polímata alemán, quien afirmaba que el número de mundos posibles es infinito, cada uno autónomo y coherente, Thomas Pavel habla de las teorías de la ficción y de los mundos posibles que resultan de las distintas coordenadas creadas por la literatura para representar o reflejar o incluso crear el mundo de la realidad. La noción de mundos posibles reconoce la existencia de mundos ficcionales. En esos mundos de ficción habitamos y participamos de sus historias, siempre en cuanto lectores. Así, según la más reciente teoría de la ficción, todo texto narrativo remite a un mundo posible, que a su vez deviene en espejo del mundo real, pues en su interior se encuentra lleno de personajes, procesos, historias, luchas, que serán imágenes de ese mundo real que copia, imita, transcribe o recrea, pero que jamás será el mundo real. Steven Bermúdez manifiesta que la ficción literaria es ante todo palabra que nombra, relata, cuenta, describe y crea, y siempre está en la mente, en el imaginario del sujeto,
Cassirer, por su parte, indica que el lenguaje es una especie de instrumento espiritual por medio del cual se puede pasar del mundo de las meras sensaciones al de la intuición y de la representación, pero aclara que la palabra no es un símbolo espiritual del ser, sino una parte real de él, es decir, podemos pasar del mundo de la realidad del lector, por ejemplo, al mundo de la representación ficcional literaria, o para decirlo con María del Carmen Boves, cito, el lenguaje se convierte en la vía para el conocimiento del mundo real y del mundo ficcional. Fin de la cita. En este sentido, la literatura se instaura como la posibilidad de creación de mundos ficcionales o mundos posibles a través del lenguaje. Realidad y ficción comienzan a cruzarse, a confluir, rozando sus poros y diluyendo sus fronteras. Desde ambos ámbitos se abordará la literatura. La realidad se permea constantemente para establecer la ficción o también el discurso de la parodia, de la ironía, de lo lúdico, de la verosimilitud. Permitirá que la ficción nazca desde la realidad. La realidad es la vida y la muerte. La ficción deviene en la creación de los mundos posibles del autor, en su imaginario, en donde vida y muerte siempre serán una manifestación social. Ambas, realidad y ficción, se originan a través del lenguaje. Deleuze la afirmará que la mayor virtud de la ficción será ser imaginaria y su realización será efectiva en el texto, en donde lo ficticio será lo real. Gadamer, por su parte, en los 2 volúmenes que conforman Verdad y Método, sostiene que el centro esencial de la hermenéutica es el lenguaje, que permite interpretar y comprender el mundo, que permite al sujeto comunicarse y comprenderse a sí mismo. El lenguaje, por tanto, no es un hecho solitario, ni de sujetos aislados, sino que forma parte de una comunidad viva, en permanente diálogo. Para ello apunta que es necesaria una búsqueda de sentido en el texto, siempre un sentido otro, que estaría dada en esa relación entre la ficción y la realidad, en el mundo real que se escenifica desde lo ficcional. Esta búsqueda de sentido solo se logra a partir de la lectura profunda del texto, de su desentrañamiento y sus transversalidades o entrecruzamientos entre lo que sería real y la ficción, que sería su mediación. Ahora bien, el texto literario puede estarle brindando al lector cierta información acerca de una época determinada, de ciertos personajes históricos, de algún suceso o momento histórico, no porque los reproduzca discursivamente exactamente igual, sino porque los fabula, los ficcionaliza o porque muestra lo que Wolfgang Iser denomina sus intuiciones, una especie de representación de los mismos. Iser manifiesta que el texto literario no reproduce la realidad, ni siquiera un reflejo de esta, sino que constituye su propia realidad como una reacción contra ella misma o la fijación de un límite. Por ello afirma que los textos se refieren a algo que no está contenido en la estructura del sistema, sino que está actualizado como su límite. Por eso Humberto Eco nos hablará entonces de mundos sociales, culturales e ideológicos como una esfera en donde se van a estar enfrentando los tejidos sociales. En este sentido, toda obra literaria, volviendo a Eco, representa o instaura la ficcionalización de un mundo posible desde el lenguaje, sosteniendo un universo lleno de distintas construcciones culturales y que representa el texto literario, que en ocasiones muestra al sujeto de las carencias, resaltando sus minuvalías, pulsiones, complejos, miedos, terrores, que lo llevan a asumir estados de agitación, de agresión, de promiscuidad y o de enajenación, viéndose entonces con todo cuanto subyace en su interioridad, como los monstruos que suelen esconderse detrás de una máscara, la misma que asoma la condición de lo otro, de lo alterno, que oculta y devela el juego binario, los rostros del sujeto y los del monstruo, la bestialidad que suele esconderse y a su vez emerger a través de cualquier resquicio humano, dando paso al surgimiento de distintos estados de enajenación, miedo, perversión y agresión, como única forma de superar la cruel paradoja de habitar mundos alternos, que no son más que una larga pesadilla creada por la propia mente del hombre, incluso en el discurso cinematográfico. Piensen en la película Pesadilla en la calle X, no recuerdo ahora cómo exactamente, piensen nada más en esa cuestión. De esta manera, la literatura trasluce un doble fondo que representa un complejo y heterogéneo mundo, un mundo de ficción desde el cual es posible abordar lo extraño,
lo lúdico, lo erótico, lo pulsional, lo perverso, lo monstruoso y más allá, en ese fondo del fondo, el doble fondo que mencionáramos, reconocer una jerarquización divina, a veces diabólica, dotada de múltiples sentidos y significaciones que el lector acucioso no puede dejar escapar y que ha de reconocer como la hendidura por donde irrumpe la ficción. La literatura sondea los espacios abismales de la ficción, desde donde emerge abruptamente una realidad otra, a veces desquiciante, a veces festiva, en ocasiones monstruosa y otras más nihilistas, todas llenas de lucubraciones, de motivos sociales y aún fantasmales, punzantes y desquiciantes. En la literatura persiste un extrañamiento, un desdoblamiento de la realidad que instaura la posibilidad de la verosimilitud. Hay en ella un trasvasamiento de distintas líneas que van desde la compleja realidad del sujeto y su pensamiento filosófico, que lo lleva a cuestionar la cosmogonía que habita y su persistencia en unos espacios irreales, con atmósferas lúdicas de ficción y realidad, que se entrecruzan alternamente para sostener y recrear esos mundos otros que mencionáramos, en donde el sujeto mismo no es más que un ser inverosímil, intentando subsistir, en donde para lograr lo terrible de su subsistencia acude a distintas pulsiones, a encuentros con lo monstruoso y lo sagrado, al reto de la muerte misma, y a crear en ella o desde ella su posibilidad de permanencia en esos espacios que se abren hacia lo festivo o hacia lo grotesco, hacia lo aberrante o hacia lo alucinante. Estamos, pues, ante la presencia de una literatura que en ocasiones aborda los espacios del absurdo, de la otredad, en una literatura alucinante, paradójica, de momentos grotescos, inverosímiles, de ayecciones y juegos metatextuales. El absurdo, por cierto, se manifiesta como un quiebre, como una ruptura con la realidad. Es otra de las formas de abordar las negaciones del individuo. Permite a su vez la irrupción de un mundo posible, de un mundo alterno. La ficción surge desde la burla, desde la ironía y aún desde una profunda y paradójica realidad. Mundo posible se superpone en gran medida al mundo real, dice Eco. Por ello mismo considera que todo texto literario anticipa un mundo posible, o mejor, que toda obra literaria describe y muestra un mundo posible. Estos distintos mundos ficcionales mantendrán siempre su autonomía frente a los ámbitos, a los espacios de lo real. Mijaíl Bakhtin sostiene a propósito de esta autonomía que el discurso del héroe acerca de su mundo y de sí mismo es tan autónomo como el discurso del autor en su propio mundo. Para ambos, autor y héroe, se trata de su realidad y ambos muestran la pluralidad de conciencias autónomas con sus visiones del mundo, mundos eminentemente disímiles, en donde la escenificación de la alteridad representa la escenificación de una conciencia que fustiga al sujeto ante su propia disimilitud, que lo reconoce como un otro, habitante de un territorio del sinsentido, del extrañamiento, un ser inconforme que, como Caín, pareciera arrastrar una culpa que no puede esconder. Otto Rand sostiene, cito, el síntoma más destacado de las formas que adopta el doble es una poderosa conciencia de culpa. En este sentido, Derrida dice que la escritura, el texto literario, se vuelve escenificación para ficcionalizar desde el lenguaje la realidad, sosteniendo los espacios de la alteridad, de lo ambiguo, de la verosimilitud, los espacios vacíos, los intersticios por donde se colarán las pulsiones, el humor, los desencantos y la parodia de aquel sujeto que siempre será un doble, ese doble que estábamos mencionando anteriormente. En consecuencia, la ficción deviene en el espacio de lo posible. Es todo aquello que, según Eiser, los sistemas dominantes colocan entre paréntesis. En estos paréntesis se generan, como manifiesta Mark Rober, las complejas relaciones entre lo real y lo imaginario, entre lo verdadero y lo falso, estableciéndose un juego pendular, constante entre la realidad y el sueño, entre la literatura y la vida, lo que bien pudiéramos denominar como la verosimilitud. Todo lo hasta ahora notado nos permite sostener una reflexión teórica acerca de la ficción narrativa. Ya voy a terminar. En cuanto a objeto de estudio múltiple y heterogéneo, estas narraciones no dejan de ser realizaciones de los mundos posibles, al ser una interpretación de distintos universos ficcionales. Si bien sus contextos remiten a topos imaginarios, estos no dejan de estar ficcionalizados y de emparentarse con otros topos imaginarios más distantes en el espacio y en el tiempo, lo que en alguna forma vendría a situar su discurso entre la frontera entre lo propio y lo ajeno,
en la mezcla, en la fusión e incluso en la propia hibridez discursiva. Pero no se trata de tomar al texto como pretexto, sino más bien de encontrar en él su sentido, su significación, ya sea desde las teorías de la ficción, de las cuales hemos venido dando cuenta, o desde la hermenéutica en cuanto a interpretación de texto. Si reconocemos el estatus estético de la narrativa, debemos entenderla y valorarla en tanto obra de arte, con toda su significación semántica y cultural. Adorno señala que el arte sostiene una relación dialéctica entre la naturaleza que imita y el dominio que de esa misma naturaleza ejerce el hombre, creando una tensión entre lo que el arte tiene de homogéneo y a su vez de heterogéneo. Si el arte pierde lo heterogéneo, pierde su estética y su autonomía. La escritura, como ya hemos apuntado, deviene en el espacio en donde se escenifica ese encuentro erótico, pulsional y poroso entre la ficción y la realidad. La narrativa es el cuerpo simbólico en donde perversamente se dan cita, el lugar sin límite desde el cual se ficcionalizan las pulsiones de una sociedad. Encuentro erótico, amoroso, que conforma y muestra, como bien diría Gilbert Durán, una antropología del imaginario desde lo ficcionalizado, para reconocer sus saberes, sus creencias y perversiones. Los escritores, como los cartógrafos, representan y resignifican desde la ficción su cultura y su historia, configurando un vasto mapa con el imaginario que constituye sus pluriculturales sociedades, recuperando desde la memoria sus distintos saberes e incluso sus propios dramas sociales y pasionales. La escritura deviene entonces en símbolo, metáfora e imagen, al reconstruir el imaginario del sujeto desde dos ámbitos disímiles, contrapuestos y sin embargo fronterizos y transversales, la ficción y la realidad. Doy un salto aquí porque ya apunto hacia el cierre. Así, el conocimiento que de sí misma muestra la sociedad permite la creación del imaginario social a partir de distintos núcleos socioculturales, como los mitos, leyendas, tradiciones, la religión, el progreso, la cultura, la política, las distintas formas de vida colectiva, las minorías sociales, etcétera, que devienen en símbolos de trascendencia creativa social, como bien lo manifiesta Touraine, de autoproducción y autotransformación, símbolos que tejen y configuran la red que constituye la sociedad, sus complejidades interiores que acercan o alejan a sus individuos, los encuentros, mediaciones y transversalidades de estos sujetos, o lo que el propio Touraine llama historicidad, para señalar la evolución social, su tendencia camaleónica, sus porosidades, fisuras, encuentros y pulsiones. Los momentos y las historias ficcionalizadas dan cuenta de motivos tan disímiles como las sensibilidades sociales de sus individuos, la rutina diaria, sus ritos urbanos, sus diferencias y festividades. En la narrativa latinoamericana y caribeña, por ejemplo, la glorificación del ídolo popular ficcionalizado en sus páginas permite reconocer el santuario hierofánico y musical del caribeño, vivir el instante, el momento, el hikaknun. La sociedad que ficcionaliza esta narrativa caribeña se muestra en toda su complejidad, algunas veces como si mantuviese un desigual enfrentamiento consigo misma, otras como si participase de la articulación de los ámbitos opuestos, de las otredades y otras más, instaurando lo festivo, lo dionisíaco, lo esquizofrénico y lo pulsional. Aquí cierro con esto, perdonen ustedes, ¿no? Así, el mundo de la literatura, de los textos narrativos, siempre será una construcción simbólica, un horizonte infinito trazado por la magia y la espectacularidad del lenguaje, una metáfora, en fin, del ser humano, de sus avatares vitales y de su devenir a través del tiempo. Es esta, para concluir con Blumenberg, la metáfora de la legibilidad del mundo. Muchas gracias. Justo.